Perdón, ¿de qué parte eres? De Venezuela. Venezuela. ¿De dónde eres? De Venezuela, Valencia. De Valencia. De Caracas. De Anzoátegui. Caracas. De La Victoria. De Maracaibo. De Barquisimeto. ¿De Caracas? ¿De qué parte de Venezuela? Maracay. De Puerto Ordaz. De La Guaira. De Maracaibo. Venezuela. Maracaibo. Un saludo a toda la gente de Venezuela. ¿Tú? De Valencia, Venezuela. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Oscar Alejandro y no hace falta presentación, o si hace falta, hágalo usted como siempre lo hace en sus videos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Gabriel Herrera se encuentra acá en Miami y para mí es un placer que se encuentre conmigo grabando este video porque... Bueno amigos, lo que vamos a descubrir hoy es la ciudad con la mayor cantidad de venezolanos fuera de Venezuela en el mundo. Así es amigos, nos encontramos en la ciudad de Doral. Sí, queda en Miami, pero es una ciudad completamente diferente. Una ciudad en la que se ha adaptado a recibirnos y que tiene ahora muchísima de nuestra cultura. Sí, la verdad es que miren, recorriendo así por encimita la ciudad ya te puedes dar cuenta lo representativo que es la cultura venezolana en esta ciudad. Y en este video vamos a recorrerla para ver qué cosas interesantes podemos descubrir. Así que no se lo pierdan y vamos a comenzar. Según cifras extraoficiales, en toda el área metropolitana de Miami viven hoy en día más de 200.000 venezolanos. Sin embargo, de toda la geografía del sur de la Florida, hay un lugar que es el preferido por nuestros compatriotas, la ciudad de Doral. Este municipio es tan solo uno de los 33 que conforman el condado de Miami-Dade y tiene una ubicación privilegiada, justo al oeste del aeropuerto internacional y al este del pantano de los Everglades. Se estima que hoy en día aquí habitan más de 80.000 personas, del cual un 30% son venezolanos, lo que le otorga el récord como la ciudad con el más alto porcentaje de ciudadanos fuera de Venezuela alrededor del mundo. No existe una razón histórica para que esto sea así, pero se presume que los altos incentivos para la compra de nuevos apartamentos y el bajo costo de los terrenos en comparación al resto de Miami hacen que Doral sea sumamente atractiva para la gran masa de nuevos inmigrantes latinos, aunado a que el nivel de las escuelas es uno de los más altos de Estados Unidos. Como dato curioso, en esta ciudad el 90% de las personas habla español. Amigos, oficialmente vamos a comenzar nuestro recorrido. ¿Y dónde estamos en este momento? Como toda ciudad, como toda buena ciudad venezolana, en la Plaza Bolívar, porque no podía faltar. Así es, casi que queda en el centro de Doral. ¿Y dónde se encuentra? ¿Al lado de dónde está la Plaza Bolívar? En un lugar muy reconocido aquí en el Doral y es el Arepazo. Así es, este es el epicentro donde sucede cualquier marcha, cualquier concentración que pase en Venezuela. Los venezolanos han escogido el Arepazo como punto de encuentro y eso es lo que vamos a descubrir ahorita, Así ¿verdad? que vamos. Este icónico lugar se encuentra entre la avenida 102 y la calle 58 de Doral. ¿Y por qué es tan reconocido el Arepazo, Gabriel? Bueno, es reconocido porque fue la primera arepera aquí en Doral. Así que vamos a ver cómo es por dentro. Vamos. Como se podrán imaginar, hoy en día esta no es la única arepera. En todo Doral hay decenas de lugares de comida venezolana. Y a ver, ¿qué te parece? A ver, ¿qué puedes decir? Está muy cool. Toda la decoración, pues, recuerda a nuestra patria. Sí. Pues sí, está muy bien decorada. El ambiente se siente muy agradable. Y ya vi por allí muchos artículos venezolanos que no se puede perder ningún venezolano que tiene mucho tiempo fuera de su país. Vamos a ver qué venden allí. Vamos a ver. Hay todo tipo de rellenos, por ejemplo, tajada, cazón, carne mechada, caraotas. Bueno, no sé ustedes, pero a mí me encantan las tajadas, por el amor de Dios. Y obviamente todos los tipos de queso, queso telita, queso guayanés, queso amarillo, queso llanero, jamón. Mira, les quiero presentar a Angie, que es la esposa de Gabriel y también tiene un canal de YouTube, ¿verdad, Angie? A ver, en este recorrido por el Arepazo, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención? Mira, Todo yo soy suena fanático de las riquísimo. empanadas. O sea, yo acabo de salir de Venezuela y ya me provoca comerme una. Ahora, ¿qué les parecen los precios? Porque, por ejemplo, una empanada aquí cuesta $3.50. Bueno, la verdad o sea, no lo podemos hacer porque es que no podemos comparar, pero está muy barato, a pesar de que, bueno, estamos en Estados Unidos, me parece que está muy económico. Sí. Ahora, si te la comes en Venezuela, pues Está carísima. costoso. es costoso, sí. Exactamente. Bueno, y lo más impresionante es encontrar todos los tipos de queso. La verdad es que me impresiona verlos porque no es muy común. Por ejemplo, yo que vivo en Europa, conseguir queso venezolano es dificilísimo. Y eso es porque los venezolanos nos hemos establecido en Doral y están en todas esas fábricas aquí donde no hace falta importarlos desde Venezuela, sino que aquí se encuentran perfectamente. Mira, y a pesar de que estamos en febrero, para
la grabación de este video, hay hallacas. Sí, hallacas a $6. ¿Qué opinan ustedes? Comenten aquí en la parte de abajo. ¿Les parece que están baratas o que están caras? Seguramente te estarás preguntando cómo son las casas en Doral. El 80% son conjuntos residenciales cerrados con vigilancia privada. Entre los más famosos, los dos Camden, el Enclave, Central Park, Vintage Estates, Grand Bay Estates, Landmark y el más famoso de todos es el que justamente vamos a entrar en este momento. Oscar, este lugar está increíble. ¿Por qué me has traído aquí? Así es, bueno, te quiero dar la bienvenida a Doral Isles, Doral, Islas Doral. Este es, digamos que uno de los conjuntos residenciales más reconocidos y no solamente, sino más típicos de la ciudad de Doral. Está increíble, la verdad es que la vista está... No me quiero imaginar vivir en esa casa y tener esta vista en mi patio trasero todos los días. Así es, casi todas las casas de esta ciudad son parecidas y vamos a hacer un recorrido rápido para ver de qué se trata. Ok, bueno, vamos. Oscar, la verdad que este sitio me tiene impresionado. Te digo algo sinceramente, si tuviese la oportunidad o la capacidad de poder vivir aquí, yo viviría aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta? O sea, ¿qué es lo que te llama la atención? Me encanta es que la vista al lago, miren la tranquilidad de este lugar, miren las casas. O sea, es que a mí me impresiona. La verdad es que todo está extremadamente impecable. Miren la grama cortada, impecable, limpio, que puedes comer en ese piso. Sí, todas las casas tienen, por ejemplo, vista al lago. Teniendo ese patio trasero con ese lago, hacer una parrilla. ¿A ti te gustaría vivir aquí, por ejemplo? Me encantaría vivir aquí. ¿Y tú? Realmente tú todo lo que acabas de decir tienes toda la razón. Es una zona hermosa de casas impresionantes, de mansiones de ensueño. Pero a mí en lo particular es algo que me gusta, pero al mismo tiempo tiene una dificultad y es en el tema de que tienes que tener carro para poder vivir aquí. Porque, por ejemplo, se están dando cuenta, salir de aquí caminando hasta la puerta de Doral Isles puede perfectamente pasar como 10 minutos a pie. Es verdad, así que no es para nada práctico no tener un vehículo aquí porque la verdad perderías demasiado tiempo simplemente saliendo de la urbanización. Exactamente. Ahora ustedes dirán, si tú vives en una urbanización como esta, obviamente tienes carro. Es verdad. Pero para mí no es práctico. De todas maneras, nosotros solamente les estamos comentando e informando nuestro punto de vista. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les encantaría vivir aquí? Comenten en la parte de abajo, sobre todo los que viven en Miami, ¿cuál es su opinión? Por supuesto que aquí hay edificios residenciales, pero realmente son muy pocos. Entre los más destacados están el Midtown Doral, el Downtown Doral, el City Place, el Amli 8800, solo por mencionar algunos. Bueno amigos, y nos vinimos a una escuela de aquí del Doral. Estamos en la Doral Academy, una preparatoria, una escuela preparatoria. Sí, y Oscar, ¿por qué estamos aquí? Bueno, es que precisamente las escuelas de Doral son la razón principal por la cual miles de familias venezolanas deciden establecer su lugar de residencia, porque es que las escuelas de esta ciudad están rankeadas como de las mejores de Estados Unidos. De todo Estados Unidos. De todo Estados Unidos. Wow. Y lo más interesante es que, como ustedes saben, la escuela primaria es completamente gratis aquí. Y como dato interesante, querido Gabriel, atención todos ustedes, las escuelas no piden papeles para que ustedes inscriban a sus hijos aquí. Entonces, imagínense, ustedes son una familia recién inmigrada de Venezuela a Estados Unidos. Para que sus hijos los dejen estudiar en las escuelas de Doral, tienen que establecer su lugar de residencia en esta ciudad, no en otra parte de Miami. Y como dato curioso, lo único que tienen que traer es un recibo, pero no piden papeles. Entonces eso es lo que hacen muchísimas familias venezolanas. Bueno, y sería interesante ver cómo es una escuela primaria aquí en el Doral. Entonces quizás usemos el dron para esas imágenes. Así es, vamos a verlo para que se queden locos. Vamos. La geografía de Doral es completamente plana y llena de lagos que formaron parte del pantano de los Everglades. Sin embargo, unas montañas muy peculiares de repente llaman mucho la atención. Mira, pero esto aquí huele horrible. ¿Dónde estamos? Así es, bueno, así como hay cosas muy bonitas y buenas, la ciudad de Doral tiene algunas que no lo son tanto. Te vengo a traer al basurero. O sea que tú me trajiste a un basurero literalmente. Así es, bueno, ¿qué tiene esto de interesante? Es que la ciudad de Doral en el medio tiene un relleno sanitario, como lo ven en la parte de atrás, el lugar donde se procesa toda la basura de Miami. Y mira, el olor es insoportable. Insoportable, la verdad es que
cuando viene la brisa te trae todo ese olor aquí y es bastante grande, es inmenso. Sí, es el procesador de toda la basura de Miami y resulta ser que cuando esta parte no existía, ya estaba el basurero y han construido la ciudad de Doral alrededor del relleno sanitario de la ciudad. Ok, que podemos decir que esto era un área aislada, pero resultó siendo después residencial. Así es, y es la mayor crítica que la gente le hace a Doral porque en la noche, sobre todo cuando esas chimeneas que ustedes ven ahí se encienden, el olor de basura es insoportable. Es decir, que los venezolanos que viven en Doral, esa parte no la mencionan mucho. Pues es una triste pero muy famosa realidad. Una realidad que aparentemente no tiene solución. Porque con el pasar de los años, el procesador de residuos tóxicos ha quedado en el medio de todas las casas y el olor para los vecinos y turistas es insoportable. Y a pesar de las infinitas quejas, las autoridades no están ni cerca de ofrecer una salida. Bueno, yo no sé si ustedes pueden notar la cara de molesto que tiene Oscar y ya él le va a explicar la razón de eso. ¿Qué pasa, Oscar? Lo que pasa es que estamos acá, como se están dando cuenta, en una parada de autobús porque quiero mostrarles a ustedes cómo es el transporte público en Doral, pero es que lamentablemente la ausencia de autobuses o la frecuencia de los trolleys de esta ciudad es escasa, es horrible. Sí, ya es que ya me puedo dar cuenta, tenemos más de media hora aquí y no pasa ni uno. Si dependiéramos del transporte público para trasladarnos al siguiente punto en el que vamos a estar grabándoles, pues aquí no grabamos más el video. Así es. O dependes de pedir un Uber, que obviamente, como se podrán imaginar, las distancias en Miami les pueden consumir todo su dinero. Ey, y no estamos diciendo que acá no hay transporte público. Como se podrán dar cuenta, este es un mapa de todas las líneas del trolley, que por cierto, si algún día pasa, es gratuito. Así luce un trolley que pasa cada una hora por cada una de estas paradas. Así que si tienen suerte pudieran recorrer todas estas rutas sin pagar ni un solo dólar. Pero como ya les dijimos, lo barato sale caro. Ir de compras es el atractivo de millones de turistas que visitan Miami anualmente y en Doral encuentran la variedad que andan buscando. Sus 3 centros comerciales principales, el City Place, el International Mall y el Dolphin Mall, sin dejar de mencionar a las decenas de plazas, que son lugares que ofrecen opciones para las compras cotidianas. De esas plazas, la que más negocios de venezolanos tiene es Delia Plaza, ubicada entre la avenida 107 con calle 58, en el que destacan un restaurante de carne en vara, una pollera, una venta de empanadas y un supermercado bastante peculiar. Ok amigos, en este trabajo investigativo en el que esperamos no ser detenidos, estamos entrando a la cadena Sedanos, que acá en Miami es muy popular, pero aquí en lo particular, fíjate Gabriel, ¿qué es lo que tenemos aquí al frente? Mira, la bandera de Venezuela, un poquito de Canaima y aparte el Santo Ángel. Y son mesas de dominó que cuestan cada una de ellas solamente por tener el logotipo de Venezuela o cosas de Venezuela. $200, amigos, 199,99. Eso sin mencionar los impuestos. Obviamente, como todo lugar venezolano, encontramos la harina pan en $2.99 y fíjense que hay una presentación un poco más grande. Esto me sorprende, esto sí me llama mucho la atención porque esta presentación no se consigue en todos lados. Por ejemplo, en Europa yo no la he visto. La de 5 libras que cuesta $7,59. Dato curioso, queridos amigos, encontramos la Arepa Maker. El tostiarepa, como lo conocemos nosotros. No podía faltar si venden harina pan. Pero si estamos en un lugar venezolano, ¿por qué no le pusieron tostiarepa? No es, aquí es Arepa Maker. Ok, nos encontramos con esta cosa bien rara que se llama frescochamita y dice 100% venezolana, pero yo en mi vida jamás había visto esto de frescochamita. ¡Wow! Y esto sí no lo había visto, chinoto. Honestamente, aquí en Estados Unidos hay Sprite, hay otras cosas, pero chinoto sí es verdad que no es famoso. Y tal como lo están viendo, toda una pared llena de torontos. Esta bolsita, como se están dando cuenta, cuesta $3.99 centavos. Para que vean que la cosa es bastante seria, fíjense el Nestí. El Nestí no se consigue en Estados Unidos. Gabo, y fíjense cuál es el detalle que quiero mostrar. Dice nestle.com.be, es un producto 100% venezolano. O sea, importado de Venezuela para acá. Y aquí encontramos a la Suzy. La Suzy de Nestlé, que obviamente en Estados Unidos no se hace. Y como lo pueden ver, está hecho en la Bolivarian Republic of Venezuela. El cocosete, amigos, no lo podía faltar. Por lo menos en mi caso, yo prefiero cocosete. Yo soy de Suzy. Bueno, yo soy team cocosete. Yo soy team Suzy. ¿Qué dicen ustedes? Dejen en los comentarios los venezolanos que están viendo. Amigos, van a flipar con esto. ¿A qué
¿Qué les recuerda esta caja? Que se llama Tubs y es de dulce de leche y aquí encontramos de chocolate. Yo creo que ni siquiera hace falta decir el nombre original de este producto, nada más con la caja creo que ya lo dice todo. Sí, obviamente estos son Flips, pero aquí les cambiaron el nombre y se llaman Tubs. Aquí sabemos, entre ustedes y nosotros, son las populares Flips. Amigos, y tenemos las Marilú, famosas Marilú. A mí me encantan las de chocolate y miren qué curioso, todo está en español, todo. Y en inglés también. Fíjense lo que dice aquí, hecho en la República Bolivariana de Venezuela. Son en realidad de los pocos productos importados que hemos visto en Estados Unidos hechos en Venezuela y traídos para acá, para el Doral. Sí, porque la mayoría de ellos se están haciendo ahorita en Colombia. O acá en Estados Unidos. Exactamente, este es el fenómeno del que le estábamos hablando. Miren, todo esto es una torre entera de Maltín Polar que este six pack cuesta $4. Está económico, Gabriel. Sí, está bastante bien para 6 maltas de estas. Pero lo curioso de todo es que miren de dónde está elaborada esta malta. Son Maltín Polar, saben a Maltín Polar, pero están hechas aquí en Florida. Qué increíble eso, ver que un producto venezolano está siendo fabricado aquí en Estados Unidos. Sí, es parte de la migración. Y miren lo que dice aquí, 100% cane sugar. O sea, si lo tradujéramos, significa 100% hecho de caña de azúcar, pero como we are in the United States of America, you have to talk in English, right? Exacto, ya iba a decir en portugués. Continuando con este recorrido, encontramos la frescolita original, ¿no? La conseguimos. Esta es la original que siempre hemos tomado en Venezuela. Y esta es la frescochamita. La frescochamita que hicieron aquí en Estados Unidos para competir con esta. Ahora, ¿qué es lo que nos llama la atención de ambas latas? Bueno, que tienen la bandera de Venezuela siempre presente y en Venezuela obviamente no la tiene, simplemente es el nombre. Sí, es como tratar de enfatizar, hey, producto venezolano, cómprennos. Y como en toda fiesta no podía faltar los tequeños en los supermercados en el Doral tampoco. Y es que fíjense, aquí están los famosos tequeños venezolanos, amigos, y son made en USA. Una caja de 24 tequeños como estos cuestan $5.99 más impuestos, obviamente. Sí. Y lo que me llama la atención es que para los gringos que no entiendan qué es un tequeño, le llaman cheese finger, así como dedito de queso. De queso, exactamente. Me parece que está muy bien el precio para hacer 24. Miren lo que encontré aquí, esperen. Plátanos maduros congelados, ya listos para freír. Una tajada hecha, una tajada lista. Una tajada congelada, esto en mi vida lo había visto, amigos. Sí, o sea, aquí en Estados Unidos te ahorran el proceso de tener que pelar el plátano, freírlo, no sé, aquí está listo empaquetado. Listo, nada más de, miren, fritar y ya. Gabriel, tú eres de Maracay, ¿verdad? Sí. Yo soy de Valencia. ¿Y qué tienes en tu mano? Porque yo sé que estás indignado. Un producto representativo de mi estado Aragua, de Maracay, de donde yo soy, y es el pirulín, pero aquí le cambiaron el nombre, le pusieron pirucrim. Pirucrim, con el mismo logo, con el mismo nombre, con el mismo tipo de letra, hecho inclusive hasta por la compañía Sindoni, pero acá no se llama pirulín, sino se llama pirucrim. ¿Y dónde está hecho el pirucrim? Ah, eso es lo más curioso, que está hecho en República Dominicana. Hasta el pirulín emigró. Sí, señor. Bueno, Oscar, y llegamos al Dolphin Mall. ¿Por qué estamos acá? Porque este centro comercial no solamente es famoso porque se encuentra en muy buenos precios en estas tiendas, sino que es el lugar donde los venezolanos apenas llegan a Estados Unidos vienen a pedir trabajo. Ok, entonces se me ocurre hacer una cosa. Vamos a hacer un experimento. Sí. A ver cuántos venezolanos logramos conseguir dentro de este centro comercial. Me parece muy bien. Vamos. Entonces vamos. Esto va a estar bastante divertido, Gabriel, porque vamos literalmente a preguntarle a las primeras personas que nos encontremos de dónde son. Ok, vamos entonces a comenzar a preguntar. No sé por qué, pero yo siento que los venezolanos tenemos cara. ¿Tú los puedes identificar? Sí, yo creo que a veces sí, ahí la cara dice todo. Esa chica que está allí en aquella tienda me da la impresión de que es venezolana. ¿Será? ¿Tengo razón o no tengo razón? Vamos a preguntar. Hola, guapa. Disculpa. ¿De usted? Perdón, ¿de qué parte eres? De Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela es? Barquisimeto. ¿Cómo es tu nombre? Piera. De una a una. La primera persona que preguntamos Es venezolana. venezolana. Hola, ¿cómo es tu nombre? Daniela. ¿De dónde eres, Daniela? ¿De qué parte? De Caracas. Esta ha sido una de las cosas más divertidas que he hecho últimamente. Estamos literalmente caminando por el centro comercial capturando personas. A ver, ¿de dónde eres tú? Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? De La Guaira. De La Guaira. ¿Y por qué me hiciste esa seña? Ah, porque tú eres Oscar. Sí, ese soy yo. Encantado, mucho gusto. ¿De dónde eres? De Venezuela. De Venezuela. ¿De qué parte? Valencia. De mi ciudad, ¿de qué parte de Valencia? De Mañongo. Yo soy De casi Mañongo. de Mañongo, del Trigal Norte. Mire, me chismosearon que ustedes son de Venezuela. ¿De qué parte? Yo de Caracas. Ajá, ¿qué pasó, mi bro? Ya ahí no lo dije todo. ¿De qué parte? Venezuela?
De Valencia. Tenemos otro Valenciano Power. valenciano. Y chico, ¿tú eres de Venezuela? ¿De qué parte? San Cristóbal, por lo menos un merideño al fin. Merideño, ¿no? Gocho. ¿De qué parte, hermano? ¿De dónde eres? De Valencia. ¿De Valencia? ¿De qué venezolano. parte de Valencia? Lo estaba pillando ya. Mira. Ya, hermano, cazando venezolanos en el Dolphin Mall. Ah, esto es fácil. Buenas. ¿De dónde eres? De Venezuela, ¿De qué parte? de Caracas. Hola, Gabriela, saluda. Saluda ahí, Gabriela. La gente se queda así como, what the fuck, no entendí para qué Porque es es que los abordamos así de repente. Sí. ¿De dónde eres? Venezuela, ¿De qué parte? Anzoátegui. Anzoátegui. ¿De qué parte de Anzoátegui? Yo te amo a ti. No. Hola. ¿Cómo te llamas? Verónica, sí. Verónica. Desde que llegué a Miami buscando a ti, te encontré y vivo a todos amigos. Sigan a buscar. No. Yo, I love. Qué ¿Cómo es tu nombre? linda, muchas gracias. Carla Verónica Ortiz. Carla, está Carla. saliendo en un video. ¿De dónde eres? Argentina, ¿De qué parte de Argentina? de Buenos Aires. Hola, una pregunta, ¿de dónde eres? Yo soy cubana. Oye, cubana, ¿de qué parte de Cuba? De San Antonio de los Baños. Mándale un saludo a toda la gente de Cuba. Saludo a todo el mundo. Hola. ¿De dónde eres? Venezuela, ¿De qué parte? Caracas, ¿Cómo te llamas? mía. ¿De qué parte eres? Venezuela, Aragua, Igual que yo, ¿de qué parte del estado Aragua? de la Victoria. Todos están siendo sorprendidos. Nadie sabe que le vamos a preguntar. Por ejemplo, ese amigo que está allá. Hola. ¿De dónde eres? De Maracaibo. De Maracaibo. ¿De dónde eres? Perú. ¿Y ella es de dónde? Ay, ¿De ¿qué qué parte de Venezuela? De Barquisimeto. Mándale un saludo a la gente que te ve. Hola, ella está caminando por el centro comercial. ¿Y tú eres de dónde? De Venezuela. ¿De qué parte? De Caracas. Mi esposo te sigue, todos te seguimos y te vemos. No. ¿Cómo te llamas? Morena. Morela, ¿y de dónde eres? Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? Maracaibo. Un saludo a toda la gente de el estado de Aragua. Luis, saluda. ¿De dónde eres? De Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? Ey. ¿Cómo te llamas? Yelitza, ¿y tú qué estás haciendo? Un video para YouTube. Hola, permiso, buenas noches. ¿De dónde eres? De Venezuela. ¿De dónde soy yo? ¿De dónde? Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? De La Guaira. De La Guaira. De Venezuela. ¿De qué parte? De Maracaibo. De Maracaibo. ¿Ustedes de dónde son? Venezuela. Diego. ¿De dónde eres? Venezuela. Maracaibo. Del Zulia. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres tú? De Valencia, Venezuela. ¿De Valencia? De Valencia somos los dos. ¡Ey, qué cool! ¿De qué parte de Valencia? De San Diego. ¿Cómo te llamas? Angélica Silva. Hola, Angélica, un saludo a toda la gente que te ve. Hola, un saludo a todos. Ey. ¿De dónde tú eres? De Venezuela. ¿De qué parte? De Maracaibo. ¿De qué parte, señora? Saludo a toda la gente del estado de Aragua. Bueno, sin duda alguna, desde que hago videos en YouTube, esto que acabo de vivir ha sido una de las cosas más lindas, no solamente por comprobar que tenemos tantos compatriotas cerca acá en Doral, en Miami, Definitivamente. sino porque cada una de esas personas que entrevistamos está trabajando aquí a sueldos en realidad muy bajos. Así que este video no solamente es un tributo a todos los compatriotas que decidieron emigrar de nuestro país para buscar un futuro mejor, sino para todas aquellas personas que acá en Estados Unidos están buscando cómo surgir, están buscando una mejor calidad de vida, y que les deseo a todas aquellas personas que tienen un trabajo como este, que no les paga mucho dinero y que están aquí sudando más de 8 horas de trabajo, todo lo mejor en su nueva vida. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo lo viviste? Pues muy bien, el trato con las personas es sin duda alguna una de las mejores cosas que nos suceden a nosotros en este tipo de trabajo. El contacto, el que nos reconozcan, el que nos quieran abrazar, tomarse fotografías. La verdad es que lo valoramos mucho, es admirable. La verdad que felicitaciones a todos esos venezolanos que están aquí en Estados Unidos echándole ganas. Y por supuesto un saludo a toda la gente que desde Venezuela nos está viendo en este momento. Un abrazo, extraño muchísimo a mi país y espero, y con esto deseo todo lo mejor para nuestra patria. Gabriel, encantado de conocerte. Nada, encantado yo de estar en tu canal, y bueno, esperemos que surjan nuevas colaboraciones en ambos canales, y que bueno, algún día te quiero ver en Portugal. Por favor, así será. Sigan por supuesto a Gabriel en todas sus redes sociales que están apareciendo en pantalla, y será hasta el próximo video. Bye bye.